Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver todos los acordes en el ukelele. Recordá que en este canal también tengo videos hablando de teoría musical, así que si querés ampliar un poco más el conocimiento de este video, podés ir a ver esos videos para tener un conocimiento un poco más abarcativo y teórico de lo que vamos a ver en este video, que va a ser más bien práctico. Para no hacer demasiado largo el video, lo que voy a hacer es ir tocando los acordes y dejarles el gráfico de cada uno de los acordes al lado para que los puedan seguir. Y si no entienden muy bien cómo leerlos, les dejo acá también en las tarjetas uno de los videos donde explico cómo leer estos gráficos. Entonces vamos con el acorde de Do mayor, que, y este solo lo voy a explicar, recuerden, estaremos tocando en el traste 3 con el dedo 3 como figura acá al lado en el gráfico. A partir de ahora no voy a seguir explicando uno por uno para no hacerlo demasiado largo. En cuyo caso, si hay algo que no se ve bien en el video o no entienden, pueden dejarme abajo en los comentarios. Ahí, digamos, voy a tratar de reponer todas las dudas que puedan llegar a surgir en caso de que algo no se entienda en este video. Después tendríamos un Do sostenido o Re bemol mayor. Después tendríamos un Re mayor. Después tendríamos un Re sostenido mayor o Mi bemol mayor. Después tendríamos el acorde de Mi mayor, el acorde de Fa mayor, el acorde de Fa sostenido mayor o Sol bemol mayor, el acorde de Sol mayor, que también lo podríamos tocar con una cejilla, el acorde de Sol sostenido mayor, el acorde de La mayor, el acorde de La sostenido mayor o Si bemol mayor, y finalmente el acorde de Si mayor. Esos fueron los acordes de tríada mayor. Ahora voy a tocar los acordes de tríada menor. Tenemos un Do menor, que también lo podemos tocar así, con estos tres dedos, en vez de tocarlo con una cejilla. Después tenemos un Do sostenido menor o Re bemol menor. Después tenemos un Re menor, un Re sostenido menor o Mi bemol menor, un Mi menor, un Fa menor, un Fa sostenido menor o Sol bemol menor, un Sol menor, un Sol sostenido menor o La bemol menor, un La menor, un La sostenido menor o Si bemol menor y finalmente un Si menor. Con estos 24 acordes, es decir, los 12 mayores y los 12 menores, ya tendríamos todos los acordes de tríada mayor y menor que existen en lo que usamos nosotros, que es el sistema temperado de 12 notas, que es el sistema que se usa en general en la música occidental tradicional. Es decir, la mayoría de la música que escuchamos en la radio está en ese sistema. Entonces, conociendo estos acordes ya tenemos una gran base para tocar prácticamente cualquier canción que suene en la radio, en la música popular por lo menos. Bien, pero yo les prometí en este video que les iba a enseñar a hacer todos los acordes que existen en el ukelele. Para no hacer el video justamente demasiado largo, y si bien, bueno, la cantidad de acordes que existen es una cantidad finita porque tenemos 12 notas, no tenemos notas infinitas, pero la cantidad de combinaciones que podríamos hacer con esas 12 notas, digamos que más allá de que se escuche bien o mal, podría ser una cantidad muy grande. Entonces, justamente para que yo pueda resumirlo de alguna forma y explicárselos en un breve video en YouTube, lo que voy a hacer ahora es explicarles medianamente cómo están conformados los acordes. Ahora que entendimos estos acordes de base, nosotros vamos a ver que estos serían los acordes mayores, estos serían los acordes menores, y después vamos a ver que empiezan a aparecer otros acordes, como estos, por ejemplo, que dicen acordes de séptima, acordes Mag 7, acordes menores con séptima. También podemos tener
no sé, acordes de quinta, por ejemplo, acordes con quinta disminuida, con quinta aumentada. Entonces, ¿qué hacemos cuando aparecen esos acordes? Bueno, lo interesante entonces sería, si bien por cuestiones prácticas uno obviamente se termina acordando de memoria los acordes que más utiliza, es decir, quizás hay algunos acordes que por ahí tiene que pensarlos un poquito, pero justamente para que esta explicación les sirva y sea más genérica, digamos que no solamente les sirva para tocar en el ukelele, sino que sea como una cosa más general, lo que voy a explicarles ahora es cómo están conformados esos acordes. ¿Se acuerdan que antes yo les dije que tengo algunos videos explicando teoría musical? Bueno, voy a resumir ahora brevemente esa explicación. Si hay algo que no entienden, les recomiendo que vayan a ver ese video donde lo explico un poco más en profundidad. Un acorde de tríada, que en la música popular son los acordes quizás más utilizados por la música popular justamente, está conformado por 3 sonidos. La primera, que es la que le da el nombre al acorde, una tercera, que puede ser mayor o menor, dependiendo si justamente el acorde es mayor o menor, y después una quinta justa. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el acorde de Do mayor, tendríamos Do, Mi, Sol. Esas son las 3 notas que conforman el acorde de Do mayor. En cambio, si el acorde, por ejemplo, fuese Do menor, tendríamos Do, Mi bemol, Sol. Vamos a un ejemplo práctico. Si yo tengo el acorde de Do mayor, van a ver que tenemos las notas Do, Mi y Sol. Esas, digamos, ya son las notas que necesito para tocar el acorde. Entonces, si yo solamente toco estas 3 notas, ya suena el acorde de Do mayor. Pero ustedes me dirán, pero Facu, en el ukelele tenemos 4 cuerdas, ¿qué hacemos? Bueno, en otros instrumentos, como por ejemplo la guitarra, lo que hacemos nosotros es omitir algunas cuerdas. En el caso del ukelele, lo más utilizado normalmente es repetir alguna de estas notas. En este caso, en el acorde de Do mayor, lo que vamos a estar repitiendo es la nota Do. Entonces nosotros vamos a tener Do, Mi, Sol y Do repetido. Entonces, vamos a tener, digamos, este Do que suena, digamos, 2 veces, pero en 2 octavas distintas. En el caso del acorde de Do menor, vamos a ver que también tenemos la nota Sol, la nota Mi bemol, la nota Sol repetida y la nota Do. Y esto es otra cosa que quiero que sepan. En general, tanto en el ukelele como en la guitarra y en ocasiones también en el bajo, las posiciones no aparecen en su estado fundamental. O sea, los acordes no aparecen en su estado fundamental. Es decir, no necesariamente tienen que aparecer ordenados como Do, Mi, Sol. Existe algo que se llaman inversiones, que es básicamente correr de lugar, por así decirlo, la tónica y obviamente el resto de las notas también que conforman al acorde. Eso en el piano es bastante gráfico porque lo vemos de forma, valga la redundancia, mucho más clara. Por ejemplo, en vez de tener las notas Do, Mi, Sol, tenemos Mi, Sol, Do o Sol, Do, Mi. Y bueno, ya cuando lo volveríamos a repetir, volveríamos a tener Do, Mi, Sol. Entonces tendríamos el estado fundamental, la primera inversión y la segunda inversión. En el ukelele o en la guitarra quizás no es tan gráfico, pero el concepto vendría a ser más o menos el mismo. En el caso del acorde de Do mayor, sí tenemos las notas ordenadas porque tenemos Do, Mi, Sol y esa otra nota vendría a ser la octava. Pero hay otros acordes, digamos otras posiciones donde no necesariamente los acordes o las notas del acorde, mejor dicho, aparecen ordenadas. Y recordemos también que en el caso del ukelele la cuerda más grave es la tercera, la que le sigue es la segunda, la que le sigue es la cuarta y la otra que le sigue es la primera. Cosa que, por ejemplo, vuelvo a insistir, no pasa en un instrumento como el bajo o la guitarra, donde, salvo que cambiemos la afinación o hagamos algo raro, la cuerda más grave es la sexta y la cuerda más aguda es la primera. De esa forma, entonces, nosotros armamos un acorde de tríada, ya sea mayor o menor. Obviamente, si tiene tercera mayor, va a ser mayor, si tiene tercera menor, va a ser menor. Y la quinta siempre es justa, en este caso de acordes que son simplemente mayores o menores. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo este acorde que aparece acá, que dice Do Mag 7, lo que está diciendo acá, este acorde, es que al acorde de tríada, es decir, al acorde de Do, Mi, Sol, le agregue la séptima mayor. En este caso, la séptima mayor es un Si. Entonces tendría Do, Mi, Sol, Si. Vamos a comprobarlo desde el punto de vista práctico. Fíjense que esta es la posición para tocar un Do Mag 7. Entonces, ahora tenemos Do, Mi, Sol, Si. Entonces, ¿qué pasa cuando les aparece uno de esos acordes que a primera vista parecen súper raros porque tienen un nombre re largo, con un montón de números y eso? Bueno, justamente lo que les está pidiendo, digamos, es que al acorde de tríada, es decir, a lo que sería
el acorde de base, por decirlo de alguna forma, se le agreguen estas otras notas. Obviamente, en este caso yo siempre hice los ejemplos con los acordes mayores y menores que tienen la quinta justa, pero también puede ser, por ejemplo, que la quinta sea disminuida o que esté aumentada o que, por ejemplo, cambiemos y agreguemos también otra nota. Entonces, para no hacer demasiado largo este video, quise darles la explicación, digamos, de estos acordes que, como decía recién, funcionan un poco, aunque no es tan así, pero funciona un poco como base para el resto de los acordes, ¿sí? Y con eso nosotros ya vamos a poder más o menos tocar cualquiera de las canciones. Y les voy a dejar un tip más. Hay algunas posiciones en el ukelele que son transportables y si nosotros las aprendemos nos sirven para tocar los diferentes acordes a lo largo del mástil siempre y cuando obviamente sepamos las notas del mástil. Entonces, por ejemplo, esta posición nos puede servir para tocar un acorde de séptima. En este caso en particular yo estoy tocando un do sostenido séptima en el primer traste con la cejilla de esta manera. Si yo esta misma posición la corro a este traste, estaría tocando un re séptima. Entonces, esta misma posición es transportable. Tengo un do séptima, un do sostenido séptima o re bemol séptima. Después tengo un re séptima. Y así sucesivamente, a medida que vaya moviendo esta posición por el mástil, voy a tener los diferentes acordes. Es decir, solo con saberme esta posición, de alguna forma ya me sé todos los acordes de séptima. Esta otra posición, ¿sí? Con la cejilla y mi dedo ubicado así de esta manera, dejando, digamos, un traste de distancia, me sirve para tocar los acordes Mach 7. En este caso yo estoy tocando un do sostenido Mach 7, pero como dije antes, yo esta misma posición, así como está, la puedo correr. Esta posición me sirve para los acordes menores con séptima. Entonces de nuevo, si yo muevo esta posición a lo largo del mástil, me sirve para tocar todos los acordes menores con séptima. Y cualquier otra posición, quizás a veces es un poco más incómoda, pero en general cualquier otra posición que la movamos con una cejilla se puede transportar. Por ejemplo, este es un acorde de Fa mayor, como expliqué al principio del video. Si cambio los dedos, me dejo este dedo libre, sigue siendo un acorde de Fa mayor, solamente que cambié de lugar los dedos. Ahora, si yo lo muevo un traste y coloco la cejilla, de nuevo tengo una posición que es transportable. Y lo mismo puedo hacer con el resto de los acordes. Yo podría hacerlo, por ejemplo, con un sol menor. Lo puedo hacer con un la menor. Es decir, obviamente esto no sería un sol menor, sino que sería un sol sostenido menor. Pero me estoy refiriendo a la posición. Lo mismo ocurre acá con el la menor. Entonces, para tocar estos acordes quizás un poco más complejos, que no porque sean más difíciles de tocar, sino porque por ahí no los utilizamos tanto, entonces no nos acordamos a veces las posiciones y demás, simplemente basta con transportar estas posiciones. Por ejemplo, estaría tocando un Fa, pero si saco este dedo y agrego esta nota, estaremos tocando un Fa novena. Entonces, de nuevo, esta misma posición es transportable. Si yo toco acá, estaría tocando un Fa sostenido novena. Y así sucesivamente con el resto de las posiciones y el resto de las notas. De nuevo, no fui haciendo acorde por acorde porque si no el video se hubiese hecho demasiado largo y por ahí no tiene sentido, porque lo importante es que entiendan el concepto y después ustedes pueden construir sus propios acordes. De todas formas, si ustedes quieren tener el gráfico de todos los acordes que aparecen y que vimos en este video, pero ordenados de una forma más práctica, vayan al link que dejé acá en la descripción de este video para descargarse el PDF de forma gratuita, donde van a poder justamente tener toda esta data un poco más ordenada en un pequeño librito que armé para ustedes. Pero lo importante, como siempre, no es solamente que manejen la información, que esto es algo que les recuerdo mucho a mis alumnos todas las veces que puedo. Y esto que les voy a decir se basa un poco en algo que me dijo una vez un profesor de electrónica de la UNTREF, que se llama Carlos, que le mando un saludo. Y es que ustedes, como músicos en internet, van a encontrar mucha información. Y por lo menos yo como docente, lo que trato de aportarles es la parte de formación. Quizás es un poco más difícil de hacer, sobre todo ahora en un contexto
de cuarentena y pandemia mundial, pero yo siempre voy a tratar de aportarles en la medida que pueda para su formación. No me interesa tanto darles información, por eso en general en este canal de YouTube no van a encontrar tutoriales para canciones o ese tipo de cosas, ya que a mí lo que me interesa es darles, digamos, la formación y que ustedes puedan construir con el conocimiento que yo les dejo acá en estos videos. Es decir, a mí no me interesa mucho explicarles absolutamente todos los acordes paso por paso y demás. Me interesa más poderles explicar cómo se arman los acordes y que ustedes mismos sean capaces de construirlos. Por supuesto, si tienen alguna duda, me la pueden dejar abajo en los comentarios, como siempre, y podemos estar en contacto también a través de las redes sociales. De hecho, yo tengo un Instagram que se los dejo acá, que me pueden seguir obviamente también para ver las cosas que hago a nivel artístico, pero también me pueden seguir ahí para estar en contacto y que cualquier cosa o cualquier duda que tengan me las pueden preguntar. Entonces, obviamente que ese canal de comunicación siempre lo tenemos, pero a mí me interesa mucho que ustedes aprovechen esto como un espacio más de formación. A veces no lo logro, soy consciente de ello, y obviamente tengo todas las limitaciones que tenemos en YouTube, pero dentro de eso yo trato de que el contenido que les pueda ofrecer acá en este canal sea, digamos, lo más abarcativo y general posible y que siempre lo veamos también desde un punto de vista más bien teórico. Por eso hice estos videos de teoría musical que les recomiendo fuertemente que vayan a ver si quieren quizás tener un conocimiento un poco más general de esto que estamos hablando en puntual para este video. Ya que, como dije antes, es más interesante que ustedes no solamente se sepan los acordes de memoria, que eso es súper útil y les va a servir un montón y además les va a ayudar mucho a la práctica, pero también está bueno que ustedes entiendan lo que están haciendo y que sean capaces de ustedes mismos dominar al instrumento y dominar toda esta parte de teoría musical para ustedes mismos, en este caso por ejemplo, entender cómo formar los acordes y no depender tanto de alguna forma de la explicación o del video tutorial y demás, ¿sí? Obviamente al principio, cuando uno está dando sus primeros pasos, necesita como esas rueditas y todo lo que más le pueda ayudar a uno está genial, obviamente, y yo lo sé más que nadie porque soy docente y doy clases a gente que está recién arrancando y obviamente que no los voy a dejar solos en ese camino, pero obviamente que también es muy interesante que vayamos construyendo esa formación, que la información está ahí afuera para quien la necesite y obviamente tenemos un montón de canales y un montón de videos en YouTube y contenido en general que nos aporta esa información, pero siempre traten de apostar a esa formación, es decir, traten de formarse ustedes para ustedes entender lo que están haciendo y de esa forma construir, digamos, un conocimiento que para mi criterio es un poquito más genuino y que les va a aportar y enriquecer mucho más a su formación que si solamente consumen información y no se preocupan en su formación. Apréndanse el mástil lo más que puedan, ahora sí, en esto sí de memoria. Obviamente entiendan la lógica de por qué las notas están donde están, pero apréndanse el mástil de memoria. Eso les va a ayudar un montón a poder formar cualquier tipo de acorde y si entienden bien la teoría musical y demás, incluso si vienen de tocar otro instrumento, eso les va a ayudar muchísimo y por eso les dejo acá el gráfico para que lo tengan. Así que bueno, esto fue todo por ahora. Cualquier recomendación me pueden dejar abajo en los comentarios, me pueden escribir por las redes sociales. Yo estoy abierto a sus sugerencias. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!